DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es la segunda edición por aquí por DTV, segunda edición por Diputados Televisión, cerrando una semana en la cual hubo muchas novedades políticas que tienen que ver también con el Parlamento de la Nación y novedades parlamentarias, porque en definitiva se confirmó esta semana lo que va a ser en los próximos días la convocatoria por parte del Poder Ejecutivo Nacional a sesiones extraordinarias, en principio a partir del 15 de enero hasta el próximo 28 de febrero. Después será el turno ya de la Asamblea Legislativa, el 1 de marzo, la presencia del presidente, el discurso presidencial y la apertura de un nuevo año del Congreso en la República Argentina. Y por el otro lado, también lo que se plantea a partir de este anuncio de la vocera presidencial, de la resolución, en definitiva, de Alberto Fernández de convocar a extraordinarias, se genera también la incertidumbre respecto a los temas. Uno de los temas, el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Otros de los temas, aquellos proyectos que está interesado y mucho, principalmente el ministro de Economía, Sergio Massa. Con estas expectativas estamos cerrando esta semana, con estas expectativas vamos a estar hablando las próximas 2 horas. Esto es la segunda edición por aquí, por DTV, por Diputados Televisión. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señora Gabriela Vulcano, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Señor Marco Giorgetti. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo va? Muy bien. Buenas tardes para todos. ¿Cómo va a venir este último día? Bueno, cerrando la semana con lo que fue la noticia del día, lo decías vos, la noticia de la semana. Claro. El tema del juicio político, ¿no? Que empezó el 1 de enero con la carta del presidente y fue la semana que siguió el Parlamento y todos los periodistas parlamentarios seguimos a ver el devenir de esa información que surgió el día 1 de este año. Señorita Débora de Urieta, ¿cómo le va? ¿Cómo va, Fer? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Señor José Di Mauro. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Opiniones, reflexiones? Y ahora viendo esto, o sea, estaba pensando, claro, con lo que decía Marcos, y esto arrancó el domingo, Sí. primero. Ya estamos a 6 nada más. Parece mucho más. Y claramente, bueno, está también el anuncio de esta convocatoria a extraordinarias. Pero yo me quedo con el capítulo 1, que lo vivimos el año pasado. Entonces, viste que vieron que está la frase elijo creer. Bueno, yo no creo. Así que no me vengan con la segunda semana, la segunda quincena de enero. Ver para creer, a ver cuándo es esa supuesta sesión que se quiere llegar a convocar. La convocatoria sí será para partir de la segunda quincena, y en febrero veremos cuándo llega la convocatoria y veremos cuántas sesiones llegan a llevarse adelante. Claro, a ver, Gaby, la convocatoria que hace el Ejecutivo, empiezan a encenderse los motores del Congreso a partir de la segunda quincena de enero. Bien lo que dice José, habrá que ver qué es lo que pasa en el mes de febrero, pero lo cierto es que si no hay un acuerdo político entre oficialismo y oposición para habilitar el Congreso y no hay acuerdo para tratar un tema, no sé si se habilita el Congreso, digamos el recinto de la Cámara. Sí, hasta ahora lo que anunció el presidente de la Nación es que por un lado va a convocar extraordinarias para la segunda quincena de enero. Se pensaba que esto iba a ser recién para febrero, anticipó que va a ser un poco antes. Y también todo esto a través de la portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, que se van a tratar 2 temas, uno que tiene que ver con los distintos proyectos económicos de interés del ministro de Economía, Sergio Massa, que ahí sí o sí va a ser necesario que haya consenso entre el oficialismo y la oposición para poder avanzar en estos temas y finalmente ver si se puede sesionar y aprobar las iniciativas de interés del Ejecutivo Nacional. Y el otro gran tema, que es el que está de alguna manera tomando toda la discusión pública, tiene que ver con el juicio político a los miembros de la Corte Suprema, donde ahí te diría que el principal objetivo hoy del oficialismo es dar ese debate en la Comisión de Juicio Político, donde tiene mayoría, donde eventualmente podría dictaminar, pero sabe que no hay ninguna posibilidad de reunir los 2 tercios para aprobarlo en el recinto. En ese marco, ayer hablaba con algunos diputados del Frente de Todos que lo que me decían es,
Bueno, lo que nosotros queremos es que todos los cuestionamientos que venimos haciendo queden expuestos en el debate de la Comisión de Juicio Político, independientemente después de si puede avanzar o no. Y también que la oposición tome postura respecto a este tema, qué va a hacer y que se haga cargo de lo que decida hacer, ya sea acompañar o no. Débora, a ver, el planteo que hace el gobierno parecería que va a haber dos carriles. Uno que es muy político, que es el juicio político, y el otro, lo económico, que es lo que necesita el ministro de Economía, Sergio Massa. ¿Un carril podrá chocar con otro? Desde el oficialismo confían en que suceda eso, es más, dicen... El Poder Legislativo tiene que tener la capacidad de discutir, por un lado, las cuestiones políticas y por el otro, las económicas, pero hablas con gente de Juntos por el Cambio. Ayer hablaba tanto con la coalición cívica, el PRO, como la UCR, así como también con otros bloques del medio, que ya te plantean, con esto del juicio político, a los 4 miembros de la Corte se rompió todo, cualquier tipo de diálogo, y no nos olvidemos que los bloques del medio tampoco quieren estar tironeados por la grieta. Ya lo vimos en la última sesión que el interbloque federal se terminó yendo del recinto, tampoco quiere dar quórum, más allá de que tengan mayoría en la comisión. Juntos por el Cambio te puede vaciar la comisión, no va, no fija postura y queda solo el oficialismo hablando, firmará el dictamen. Y sabemos que va a quedar en la nada, porque los 2/3 están a más de 50 votos de los 2/3. El problema es qué va a pasar con los otros proyectos de ley, desde la moratoria previsional, que ya estamos en el año 22 y ya hay más 23. de 800.000, en el año ya pasó el año 22, ya unas 800.000 personas están en la duda de qué va a pasar, si van a tener que cobrar la PUAM o van a poder acceder a una moratoria, más el blanqueo de capitales, la ley de lavado de activos, las leyes para fomentar algunos sectores en particular para atraer divisas. Así que, como decía Gaby, la preocupación que debe tener ahora con estos dos ejes de proyectos de ley, la preocupación que debe tener el ministro Massa, que busca reactivar la economía de cara a lo que queda del año, si es que a futuro busca candidatearse a presidente o no. Eso se verá en base a si remonta o no la economía. Claro, pero lo cierto es que es necesario un diálogo entre oficialismo y oposición, entre Germán Martínez y Cecilia Moró, por el lado del Frente de Todos, para con los diferentes presidentes de los bloques, ¿no? Buscando, yo creo que hasta buscando también algún proyecto que Juntos por el Cambio esté interesado en discutir en extraordinarias. Hay dos cosas. Por un lado, desde Juntos por el Cambio ya dijeron, obviamente, que ellos rechazan cualquier juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Y ayer un diputado del PRO me decía, bueno, está bien, si quieren discutir el tema del juicio político a la Corte Suprema, entonces discutamos todos los proyectos que hay de juicio político, entre ellos al presidente de la Nación, Alberto Fernández. Y ahí, bueno, de alguna manera lo que puede llegar a suceder en caso, porque está la opción que directamente no asistan a la comisión los diputados y diputadas de Juntos por el Cambio, o que adopten otra estrategia diciendo, bueno, vamos, pero queremos que se discutan todos estos temas. Ahí se generaría cierto ruido para la estrategia que está queriendo llevar adelante el oficialismo. Y por otro, vos ahí decís, bueno, es necesario retomar el diálogo. Y sigue pasando lo mismo. Desde el oficialismo dicen, nosotros tuvimos algunas conversaciones, no cortamos el diálogo, más allá de que obviamente sabemos que hay tensiones. Desde Juntos por el Cambio dicen, no hay diálogo, no nos llamaron para preguntarnos ni siquiera qué proyecto se podría incluir en las sesiones extraordinarias, algo que nosotros solíamos hacer cuando éramos gobierno. Así que bueno, la verdad que el panorama no es muy alentador en cuanto a los debates que se puedan llegar a dar este verano. Y no nos olvidemos que de quien depende el temario es justamente del Ejecutivo, digamos. Uno imaginaría, bueno, si bien responde el Ejecutivo podría haber alguna negociación y hasta ahora en general no, se hace. Claro, por eso, y hasta ahora no existe ningún diálogo. No solo a mí me dicen lo mismo de Juntos por el Cambio, como por parte de los bloques del medio, como para por lo menos sumar a un par de adeptos. Uno, cuando ha hablado en los últimos días del 2022 o en los primeros días de este 2023 con diputados de la oposición y le pregunta cuáles son los temas a discutir, dicen, está el tema de la ley de alquileres. Tal cual. Bueno, si está el tema de la ley de alquileres, lo puede incluir el Ejecutivo. Los créditos UBA Los créditos UBA. Que ni siquiera... Dice temas que tienen más impacto, un impacto directo en la gente. Exacto. Como digo, la moratoria previsional también tiene un impacto muy directo y tiene mucho más impacto que
la discusión a lo mejor en estos momentos de el juicio político a la Corte. Exactamente. ¿No? Por eso la duda es, está bien, año de campaña, uno ya sabe que van por el lado de exponer al frente a Juntos por el Cambio, a la Corte Suprema y demás, pero la duda es qué va a pasar con el votante, el ciudadano de a pie que se demoran los proyectos que está esperando desde la moratoria, ley de alquileres, créditos UBA, para avanzar en algo que sabemos desde el inicio que no va a llegar a ningún lado. Y en el medio nos vamos metiendo en lo que es el año electoral, porque empiezan también a adelantarse las elecciones en algunas provincias. El calendario electoral siempre es muy extenso y muy movido en la República Argentina. Muchos legisladores que van a ser candidatos en su provincia. Y mucho más en este año cuando se elige, no es una elección de medio término, es una elección de ejecutivos, ejecutivo nacional, ejecutivo provincial, municipal, renovación de los parlamentos. Muchos ya empezaron la campaña en la playa. Están haciendo recorridas. Muchos diputados, diputadas que hemos visto están ya de recorrida en... Disfrutando lo que otros nosotros están no. descansando. Disfrutando lo que nosotros no podemos. Horacio Rodríguez Larreta está en la playa. Exacto. Se toma 4 días, va a hacer toda la costa. Pero viendo eso, seguramente es que se arrancó con esto desde ahora, ya, para meter el tema porque no les vayas a pedir a los legisladores del oficialismo a partir de marzo, abril, porque ya van a estar con sus propias elecciones. Claro. Y a todo esto se sumó en las últimas horas que el ministro Soria presentó la denuncia penal contra el ahora en licencia ministro de Seguridad de la ciudad, Marcelo D'Alessandro. Así que la pelea pro frente de todos... Basada en un elemento irregular, absolutamente. O sea, que llama la atención que ayer Gabriela Cerruti dijo que no. Bueno, sí. Sí, claramente. La denuncia incluyó algo de lo que dijo Gabriela Cerruti, que es que apunta a hechos también sucedidos bajo la gestión de AFI de Cambiemos. Pone en el marco todas las filtraciones y todo esto último que ha pasado de los chats del ministro porteño en la interna que vendría a ser un poco la táctica del oficialismo para incluso dividir Cambiemos. A partir de decirle, bueno, es una cosa de ustedes. Que para hacer una cosa de ustedes es bastante dañina, digamos. O sea, pasaría demasiado en ese sentido. Pero me parece que es algo que acá están los servicios trabajando a full. Y las cloacas de la democracia de las que hablaba el presidente claramente se está valiendo de ellas. Claro, y hay mucho ruido interno también a partir de esta situación de D'Alessandro, la situación de lo que fue la reunión de funcionarios y jueces en Lago Escondido, mucho ruido interno en Juntos por el Cambio, ¿no? Entre la Unión Cívica Radical, el PRO. Sí, hoy justamente hablaba cívica. con gente de la coalición cívica y sobre todo, Lilita Carrió, de hecho, salió públicamente a decir que se tiene que sostener a un funcionario, a D'Alessandro, en su lugar, que no se le debería haber dado licencia. Y desde el radicalismo primero te dicen, ¿tenés chequeado que las escuchas sean reales? Claro. Eso para empezar. Y por otro lado, primero que se determine si son o no ciertas. De paso, muchos aprovechan y no opinan porque están de vacaciones. Pero lo que dicen es, tenés que salir a defender a tu aliado. No podés, obviamente. Así que si alguno, más de alguno, no es de su simpatía de D'Alessandro, ni el PRO, ni mucho menos, pero aún así vienen todos con la misma estrategia de tratar de hacer silencio. Y de hecho, mañana va a haber una foto entre Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales en la playa, en Mar del Plata. Así que eso generó más ruido entre los radicales que D'Alessandro. Bueno, a ver, hablamos expectativas en torno a lo que podría llegar a ser los temas de sesiones extraordinarias, algo que durante el 2022 hablamos y mucho, que después, cuando tuvimos el listado completo, después no se discutió nada. Pero lo cierto es que empezamos otra vez a hablar también de expectativas respecto a diferentes proyectos, los proyectos que tienen que ver con lo económico. Uno de los proyectos marcos económicos que puede llegar a estar, que es uno de los últimos proyectos que envió el Ejecutivo por intermedio del ministro de Economía Sergio Massa al Congreso, tiene que ver con el monotributo tecnológico. Sí, lo hablamos ayer con Martín, ¿no? Sí. Con compañero de Martín Di Natale, que cubre muy bien la parte económica. Y cuando repasamos los temas posibles de una convocatoria de extraordinarias y desglosamos los que pretende incluir la cartera económica, uno de los temas será este monotributo TEC, que vamos a compartir un poquito algunas cuestiones que puede llegar a incluir el proyecto. Está dirigido a... se viene hablando desde los últimos meses del año pasado, ¿no? Que
que se viene reclamando por esta cuestión. Va a estar dirigido a los profesionales que facturan sus servicios basados en el conocimiento, esta es la economía del conocimiento, al exterior, y va a incluir también algo que viene creciendo mucho en los jóvenes, que son los eSports. Claro. Sobre todo a nivel profesional. Los eSports son los juegos de video, que ya hay competencias internacionales, que ya hay los clubes profesionales de fútbol, por ejemplo, tienen staff permanente de jugadores de videojuegos con contratos profesionales. Como se juegan muchas competencias a nivel internacional, eso se ganan premios en dólares. Sí. Todo eso también va a estar incluido. Así que toda una industria que viene creciendo y mucho en todos lados y también en Argentina. Todas estas cuestiones van a estar incluidos en este monotributo TEC, que es un nuevo esquema tributario para poder enviar facturas y busca que los profesionales que facturen en dólares puedan cobrar en esa moneda. Básicamente, el punto más fuerte de tener este registro es poder cobrar la divisa en la moneda extranjera. Claro, porque era justamente un agujero por donde se iba mucha plata. Claro, y además había un vacío ahí actualmente, claro, un vacío. Sí, y mucha queja ¿no? de aquellos que facturaban para países que pagaban en dólares y cuando les ingresaban en pesos al dólar oficial, Claro. era una pérdida importante. Claro. Si a vos te dejan facturar en dólares y quedarte con los dólares en tu cuenta sin hacer el cambio al oficial. ¿Y vos tributás en dólares? Razón por la cual ellos directamente Sí, no. lo cobraban, ya les estaban contando la vuelta para cobrarlo por Uruguay, por Claro, cuentas te hacen una exteriores. cuenta Por eso fuera y ya era está. la plata que se le Lo- escapa al gobierno. Los dólares financieros, el MEP. Encima es Sí, una sí. industria que genera un montón de dólares. Creo que al año son 6.000, 8.000 millones. No Claro. sé, es un volumen interesante. Bueno, no quiero adelantar las placas, pero cuando uno tiene que tributar, Y es un régimen parecido al monotributo. pero no en divisa extranjera. No, sería compatible con las tres categorías más altas del monotributo. Perfecto. Según la facturación Ahí en dólares. ahí seguimos con las placas. Seguimos, crea, como decíamos, una nueva monotributo, ¿no? figura del monotributo que los profesionales que trabajan para el extranjero puedan cobrar sus remuneraciones en divisas con un tope anual. Y si avanzamos vamos a ver los topes en dólares que tienen de manera anual. Este régimen de monotributo son 3 topes y con un salario, si lo pasamos a los dólares financieros, un salario importante. Vamos a las distintas categorías. Una categoría de hasta $10.000, una segunda categoría de hasta $20.000 por año siempre, y una tercera categoría de hasta $30.000 por año. Claro. Esta categoría Se de mueve hasta un poco de 30.000, plata, ¿no? Se mueve un poco de plata. Sí, claro. Esta categoría de hasta $30.000 por año, hice la conversión, serían una especie de $2.500 por mes, casi 800.000, más de 800.000 pesos por mes de facturación permitida como tope máximo. Esta sería la categoría más alta Sí. de este monotributo, que obviamente acá hay que empezar. Esto es uno de los proyectos que podría interesarle a Juntos por el Cambio, Tal cual. porque es una simplificación tributaria para todo un sector que hoy tiene que hacer muchas vueltas legales para poder obtener las divisas que genera su trabajo en el exterior. Como decíamos, las categorías que, si uno las emparenta, estas 3, con el actual sistema de monotributo, son las D, la F y las H, son las 3 más altas. Es decir, sería una simplificación para aquellos que generan divisas al exterior con este tipo de trabajos. También incluye algo que lo mencionamos, al trabajo de audiovisual para las plataformas, Sí. para todos estos servicios de streaming digitales que vienen mucho a tener mano de obra nacional, que es mucho más barato, mucho más accesible. También entran dentro de las categorías posibles para registrarse en este monotributo TEC, que podría ingresar, como decíamos, en el llamado a extraordinarias que convoque la semana que viene el Ejecutivo Nacional. Bueno, porque decimos la posibilidad que se convoque con este tema al Congreso de la Nación, porque la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, lo que adelantó que iba a haber proyectos
vinculados con el área económica, ¿no? Y si hay proyectos vinculados con el área económica que permiten aumentar la recaudación, este es uno de ellos, ¿no? Es uno de los proyectos que le interesa a Massa, conjuntamente con el blanqueo de capitales. Sí, el blanqueo de capitales, el otro el que tiene que ver con el fomento del desarrollo de la agroindustria. También. Todos los proyectos que ayuden a poder conseguir divisas, obviamente están dentro de las prioridades del Ministerio de Economía. Y ahí, como recién decía Marcos, lo más probable es que Juntos por el Cambio esté de acuerdo con este proyecto de monotributo TECH. Lo mismo pasa con el de agroindustria, más allá de que hay diferencias sobre algunos puntos, que ahí cuando una consulta te dicen, bueno, no son diferencias insalvables. De hecho, se han planteado ya la posibilidad de llevar adelante algunas modificaciones para poder llegar a un consenso. El de blanqueo es un poco más difícil, porque ahí y es el que más le interesa Juntos por el Cambio, al gobierno. Es el que más le interesa al gobierno. Es el que más le interesa al gobierno, y que Juntos por el Cambio ha dicho en varias oportunidades que no están de acuerdo con los blanqueos. Así que... pero no hay tampoco una postura muy homogénea respecto a este tema, porque además, si uno va a los antecedentes, hubo blanqueo durante el propio gobierno de Juntos por el Cambio. Claro, pero ellos lo que te dicen es que hubo varios blanqueos durante el gobierno de Alberto Fernández, que cada vez recaudaron menos. Porque la frase es: a ningún gobierno se le niega un blanqueo. Eso. Lo que pasa es que a este ya le dieron. Entonces ya te dimos. Mi pregunta política es: ¿qué le conviene a un espacio político que tiene intenciones o cree que va a ganar las elecciones? Tal cual. Si vota este blanqueo, deja que se recaude durante este año, y después el rédito en la reserva la va a tener el próximo gobierno, básicamente, porque a menos que la empiece a gastar a cuenta, va a estar recibiendo las reservas con mucho más dinero el próximo gobierno. Claro. Ahí están unas repasamos las categorías que habíamos mencionado. La primera, el primer tope de hasta $10.000, un segundo tope de hasta $20.000 y el tercero de hasta $30.000. Como decíamos, todo calculado en 12 meses, máximo de facturación anual en dólares, para poder ingresar esas divisas a una cuenta personal sin la necesidad de convertir al dólar oficial como pasa hoy. Eso es un tope de, si lo trasladamos a pesos, salarios bastante importantes hoy en día en el sistema de empleo registrado, altos salarios. Claro, y ahí tenemos también las categorías. Las categorías, exactamente, categoría D, F y H, si lo tuviéramos que comparar con el actual monotributo. Bueno, ahí está uno de los temas, uno de los proyectos que ha ingresado, que todavía no fue girado a las comisiones, pero que seguramente va a comenzar ya un análisis en las comisiones una vez que sea habilitado por el Poder Ejecutivo Nacional. Este es uno de los proyectos que puede, como bien dice Marcos, de tener cierto acuerdo entre oficialismo y oposición. El tema que el proyecto tan fuerte que es el juicio político no eclipse los otros. Es un desafío que tiene el oficialismo y la oposición también. Insisto, a mí me da mucha duda de que haya reuniones de comisión en enero. Bueno, pero en febrero, pongámoslo en febrero. Es infrecuente absolutamente, o sea, tiene que ser una urgencia que, por ejemplo, la moratoria. Claro. Porque la moratoria vence en marzo, en teoría. O sea, podrían ir sobre tablas también. Por este tema, habilitar en enero, por este tema que puede interesarle a Juntos por el Cambio, a todo el mundo y al gobierno sobre todo, pero no, me parece que terminará siendo, como ha sido una constante en esta administración, de anunciar, porque todo el tiempo sucedió así, las extraordinarias que ya empezaban, las anuncia desde enero y terminan siendo en febrero, y terminan no siendo. Terminan anunciándolas para febrero, pero terminan no siendo, como pasó el año pasado con 18 proyectos que no se terminaron presentando. Bueno, y dentro de esos proyectos que estaban el año pasado estaba agroindustria. Estaba agroindustria. La diferencia es que este año en realidad el apuro es por básicamente el juicio político, más que por los proyectos económicos. Incluso algunos integrantes de la Comisión de Juicio Político, diputados que pertenecen al Frente de Todos, creen que se debería tratar ya. Ya se tendría que empezar a tratar ya, ni siquiera esperar hasta la segunda quincena de enero, porque dicen el tema está ahora y lo tenemos que explotar todo lo que se pueda ahora. Bueno, ahí el presidente de la Nación
volvemos a decir, a través de la portavoz de gobierno, consideró que no, ni febrero ni ahora, sino la segunda quincena de enero. Como dice acá el compañero, hay que ver si efectivamente se va a convocar en la segunda quincena de enero, porque el año pasado se convocó para febrero con un temario muy extenso y no se trató nada. Y es más, las ordinarias, después de lo que fue la inauguración del periodo por parte de Alberto Fernández, tardó también en empezar que no se constituían las comisiones. A constituirse las comisiones y empezar a formalizar, digamos, esos trabajos. Y en la prórroga tampoco, la prórroga de sesiones ordinarias que querían avanzar con temas, no fue lo del posible. presupuesto. Exacto. Sí. Exactamente. Primero tuviste lo del presupuesto y después todo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, las rupturas, o sea, las diferencias en ese tema. Exactamente. Gaby, vos tenés unas placas, estuviste trabajando el tema del juicio político. No, sobre el tema de... de agroindustria, sí, perdón. agroindustria, porque, como decíamos, es un tema que viene hace un montón, al punto que lo presentó quien en ese momento era ministro de Agricultura, Julián Domínguez, o sea, estábamos hablando de ministerio, y al frente de ese ministerio estaba Julián Domínguez. Son políticas de Estado, trascienden gestiones. Trascienden En gestiones. forma de proyecto, pero trascienden. Y no solo eso, sino que ese proyecto lo presentó el presidente y la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en una especie de escenario donde volvían a mostrarse juntos después de una carta que la presidenta había publicado, que le había enviado al presidente de la Nación entre las PASO y las elecciones generales, con muchos cuestionamientos al gobierno. Recordemos que en ese momento les pedía que cambie a su gabinete y demás. Bueno, en medio de todo eso, después cuando pareció que se recompuso ese vínculo, presentaron en el Museo del Bicentenario este proyecto, así que estamos hablando historia hace mucho tiempo, y también se presentó en el temario de sesiones extraordinarias. Bueno, la idea es que ahora se vuelva a incluir en el temario de estas extraordinarias. Es un proyecto del que en los últimos meses habló mucho el presidente de la Nación. El propio Sergio Massa apenas asumió el Ministerio de Economía, diciendo: necesitamos esta iniciativa, y como decíamos, el principal objetivo, más allá de que obviamente que se desarrolle todo el sector y demás, es poder conseguir divisas. Exactamente. Bueno, y entre todos los que defendieron, los funcionarios que defendieron este proyecto de agroindustria, estuvo después el actual, pero que fue flamante en su momento, secretario de Agricultura, Juan José Bailo, que decíamos, primero lo hizo Julián Domínguez, el reemplazo de Julián Domínguez a partir de la reestructuración del gabinete en Agricultura fue Juan José Bailo, con el cargo de secretario de Estado, y estuvo aquí en la Cámara de Diputados, y Bailo defendió este proyecto de agroindustria de esta manera. Creo que hemos mostrado, cuando vino el ministro Domínguez, hemos estado 4 horas. Quiero agradecer a los funcionarios que lo acompañan, a usted, bienvenido también, y a las cámaras que van a exponer hoy. Hemos mostrado desde la comisión, ambas comisiones y los funcionarios que las integramos, la vocación de escuchar, de integrar y avanzar con mejoras y propuestas de mejora al proyecto en cuestión. Siempre el objetivo es captar inversiones, en este caso en el sector agropecuario y en el sector industrial, generar valor agregado en la Argentina, eso genera ingreso de dólares a nuestra nación. En algún caso sustituir importaciones y en otro caso fomentar las exportaciones. Nosotros respaldamos este proyecto, que obviamente busca consolidar a la Argentina como elaborador de alimentos y como un jugador muy importante a la comercialización de alimentos a nivel mundial, tanto de origen vegetal como de origen animal, la exportación y el desarrollo de lo que es la agrobioindustria y la exportación del biodiesel, y la promoción y el desarrollo de lo que son las economías regionales. Bueno, debate en comisiones, este proyecto. Ahí lo veíamos también a Ricardo Bujalde como presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, a Marcelo Casareto,
como representante también del Frente de Todos y diputado nacional por Entre Ríos. El tema, Gaby, que es un tema, como vos bien decís, que ocupó gran parte de la agenda del 2022. Sí, así es. Bueno, decíamos, esta iniciativa, bueno, se está debatiendo en las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Industria. Ahí decíamos, hay algunos pedidos por parte de Juntos por el Cambio para hacer algunas modificaciones, sobre todo en algunas cuestiones vinculadas a que no sea tan burocrático muchos de los procedimientos para que el sector, los distintos actores de este sector puedan acceder a determinados beneficios, porque lo que dicen es muchas veces se hacen anuncios y después todo el proceso es muy burocrático y no se termina accediendo a nada de lo que se anuncia. Así que estaban viendo si estaba la posibilidad de avanzar con eso. Desde el oficialismo dicen, nosotros ya nos pusimos de acuerdo con el presidente de la Comisión de Agricultura para poder avanzar con esta iniciativa, darle dictamen y demás. Desde Juntos por el Cambio dicen, bueno, todavía no está cerrado, es el oficialismo el que, si quiere tratarlo, tiene que avanzar con esto. Decíamos, y recién lo veíamos, al secretario de Agricultura, Ganadería y de Pesca de la Nación, Juan José Bailó, que defendió la iniciativa en el plenario de comisiones. La defendió, te diría, con mucho más detalles que lo que hizo Domínguez en su momento cuando expuso. Si bien este proyecto es un proyecto que ya Domínguez venía trabajando hace tiempo, que le interesaba y demás, pero Bailó dio detalles, también respondió a varias de las preguntas, ¿no?, que le hicieron en las comisiones. Los principales objetivos de este proyecto, bueno, son intensificar el desarrollo de la cadena agrobioindustrial a partir de nuevas inversiones. Ahí está lo de agrobioindustrial porque Domínguez dijo, yo le voy a agregar esto de bio, claro, porque también tenemos puesto el ojo en lo que tiene que ver con el cuidado ambiental y demás. Así que... Pero no prendió, nadie le dice no prendió. Yo lo puse ahí, para ver si se podía instalar, pero no prendió. No, pero lo dijo Domínguez en su momento. También se plantea incrementar las exportaciones, bueno, de bienes y servicios del sector para alcanzar los 100.000 millones de dólares al año 2030, 100.000 millones de dólares. Y crear alrededor de 700.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Es bastante ambicioso el planteo del oficialismo. Estamos hablando de 700.000 puestos de trabajo. Ahí decíamos la importancia de esta iniciativa cuando vemos luego los montos de los que se está hablando. Y la meta que buscan alcanzar es que, bueno, haya 200 millones de toneladas de producción de cereales, oleaginosas y legumbres en 2030. Claro. Esto hasta ahora son más o menos los números que están manejando. No sé, obviamente va a depender un poco de la situación también climática, porque... Claro. Es uno de los temas que hoy por hoy también se está hablando, si ¿no? se van corriendo los plazos, teniendo en cuenta que esto fue pensado en 2021. Ya en 2023 ya no lo vamos a tener todavía tampoco. No, ya estamos en 2032. Bueno, si no se modifica. Si no se modifica, pero el 2023 puede ser que esté. Puede ser su año. Y en el medio pasó lo de la ley de humedales, que también frenó todo este tema. Bueno, por eso. Ahí, bueno, de hecho, desde Juntos por el Cambio les dijeron está muy bien con este proyecto, pero también ustedes quieren avanzar con la ley de humedales y... Se chocan. Ahí para algunos se chocan. Para algunos Hay que ver si realmente es así o no. Claro. Por lo menos para Burjaile se choca porque dijo, hasta que no avancen con humedales, esto se frena y no se trató más. Sí. Bueno, después veíamos cuáles son los principales objetivos. En la próxima placa vamos a ver ¿qué más? Bueno, promover nuevas inversiones con agregado de valor en origen. Esto también es uno de los puntos más destacados de esta iniciativa porque también es algo que se viene discutiendo bastante en este gobierno, la necesidad del agregado de valor en origen. Donde me acuerdo que durante el gobierno de Cristina Kirchner también ella hacía mucho hincapié en este tema.
Te diría que si bien se pudo avanzar en algunos sectores en esto, a veces queda, y sobre todo en lo que tiene que ver con el agro, en una expresión de deseo, o por lo menos no se consigue llegar a ese objetivo de manera tan acabada como suelen querer en el gobierno. También se plantea, bueno, generar estímulos fiscales para fertilizar el suelo y mejorar los rendimientos. Y después están los beneficios, que son varios. Yo elegí aquí solamente algunos. Uno tiene que ver con la amortización acelerada para nuevas inversiones. Justamente, bueno, con el objetivo central de esta iniciativa, que es poder alentar las inversiones en este sector. Se va a devolver el IVA en un menor tiempo en el caso de nuevas inversiones. Eso hay que aclararlo, que siempre va a ser en lo que va a ser nuevas inversiones, no en algo que ya esté. Y se promueve el cuidado ambiental y del suelo mediante un bono del 50% de la inversión como crédito fiscal para los insumos promovidos. Así que bueno, estos son algunos de los beneficios que va a tener esta iniciativa en caso de que finalmente se pueda tratar en extraordinarias, se pueda aprobar y bueno, después pase al Senado. Bueno, veremos si ahí efectivamente... dependerá, claro, ya dependerá ahí de las conversaciones entre oficialismo y oposición. Me parece que hay intenciones claras del Ejecutivo de avanzar con este proyecto. En el medio está también esta discusión de la ley de humedales, que veremos qué es lo que ocurre, quedará como uno de los temas pendientes de este año 2023. Junto con la ley de alquileres fueron los dos temas que se emplazaron, verbo que usamos mucho este año, y que los dos quedaron ahí. El tema de la boleta única, ¿no? Boleta única también, es cierto. Pero avanzó, por lo menos tuvo media sanción. Es verdad, tuvo media sanción y quedó ahí frenada, pero el tema de la paridad que vemos acá en diputados complica bastante, que avance incluso temas donde hay consenso. Sí. Claro, la diferencia de los otros dos, me parece, de ley de humedales y alquileres en boleta única, el oficialismo no estaba directamente interesado en tratarlo, era una bandera de la oposición. En el caso de ley de humedales y alquileres tenemos dos dictámenes donde son, bueno, en alquileres hay tres. Estaba pensando en el oficialismo y en lo que es Juntos por el Cambio, donde en el caso de alquileres te dicen es muy distinto una propuesta a la otra, que cuando vas a ver los dictámenes es así. En el caso de humedales te dicen no son tan distintos y se podría buscar algún tipo de acuerdo, pero ahí tendrían que aflojar de un lado y del otro para poder avanzar. Y en el caso de la ley de alquileres, que Juntos por el Cambio dice pongan la ley de alquileres, yo no tengo tan en claro que todos estén de acuerdo ni alineados detrás de una misma ley. Amenazan porque saben que no la van a poner el temario y bueno, cuando la pusieron el otro día no sirvió para que sesionara. No sirvió porque no hubo tiempo de estrategias tampoco para la oposición. También, exactamente. Pues ahí cuando se metió lo de los 3 meses, perdieron la adhesión de los bloques del medio. Claro. Se les complicó bueno, eso es un todo. tema que dicen que podría solucionar. Sí, que dicen, bueno, pasamos a 6 meses en vez de 3, dejamos afuera la posibilidad de 3. El tema de la campaña pasada, yo me acuerdo de María Eugenia Vidal hablando de vamos a derogar la ley, fue el tema y de golpe. Lo que pasa es la sensación de frustración que va a generar esta ley cuando salga, si sale algún día, va a ser que nadie se la quiere tener como, bueno, salió la ley, vieron, la ley de ustedes no servía, en definitiva. O sea, que como saben que mientras haya inflación, ninguna ley va a funcionar. Bueno, habrá que ver, estamos, por eso decimos también, estamos iniciando lo que es también un año electoral. Hay que ver si no, en las recorridas que hacen los candidatos o los futuros candidatos, si la propia ciudadanía también no reimpulsa, cuestionando a lo mejor a los sectores políticos de qué pasó con la ley de alquileres, que tanto se habló y estamos desesperados con esta ley, o qué pasa con los créditos SUBA. Total. Sí, pero ahí está para mí muy fuerte lo que dice José, o sea, si no se resuelve el tema de la inflación, cualquier ley... Sí, la expectativa que generaste... cualquier ley va a fracasar. Nadie quiere ser lipo B. Ese es el tema. Porque te das cuenta, de hecho, el Frente de Todos dijo, al final la ley no era mala, se pueden poner algunos beneficios fiscales, pero después de escuchar a más de 100 personas se dieron cuenta que el problema era la inflación. Bueno, vamos a hacer un paréntesis de estos debates políticos que se vienen en el Congreso en estas sesiones extraordinarias, porque nos vamos a ir a nuestro móvil. La vamos a saludar a Sofi Raimunde. Sofi, buenas tardes, porque está con una exposición que se está realizando ya hace varios días aquí en el Congreso Nacional. Sofi.
Hola, Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y también para los compañeros y compañeras que están desde el estudio. Exactamente, una muestra fotográfica que comenzó a desplegarse el pasado 20 de diciembre, apenas 2 días después de consagrarnos campeones del mundo con nuestra selección masculina de fútbol. Y es una muestra que tiene como principal protagonista, obviamente, a la escaloneta, a la selección argentina, pero hace un recorrido por, bueno, la historia de los mundiales, ¿no? Y cómo se consagró la selección argentina con Lionel Scaloni a la cabeza como el campeón del mundo del año 2022, el año que acabamos de dejar en Qatar, pero también apela fuertemente a la emoción y a la nostalgia, porque tiene diferentes imágenes del recorrido que han hecho en el resto de los mundiales, en Alemania 2006, en Sudáfrica 2010, con Diego Armando Maradona, en Brasil 2014, las eliminatorias también de Rusia 2018 y obviamente la coronación con la Copa y obviamente las imágenes que dieron la vuelta al mundo con Lionel Messi levantando entonces esta tercera Copa que se queda obviamente en la República Argentina. Esta muestra es una exposición que tiene otro principal protagonista, que es un reconocido fotógrafo argentino, Gustavo Ortiz. Él es oriundo de Sarandí, del distrito de Avellaneda, en el conurbano sur de la provincia de Buenos Aires, que viene cubriendo la historia de los mundiales hace más de 30 años y tuvimos la posibilidad y obviamente el privilegio de entrevistarlo porque vino a presentar esta muestra que va a estar vigente hasta el 10 de febrero. Tienen aproximadamente un mes más para venir a visitarla de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y lo que nos decía Gustavo Ortiz era que es una linda manera de cerrar su carrera, que obviamente va a seguir trabajando en esto, pero que le faltaba la coronación de la selección argentina como campeones del mundo. Estuvo obviamente también presente en la Copa América y nos contaba que estuvo cubriendo 6 mundiales, nada más ni nada menos, hace 24 años y que, bueno, pudo retratar lindas jugadas, lindos caños, ¿no? Firuletes, Messi, ¿no? Lo que se le conoce también como... Sofi estaba como Messi, claro, que le faltaba la Copa. Hizo todo el recorrido, pero le faltaba la Copa. Exacto, sí, exacto. Y bueno, lo que nos contaba era que se vivió una alegría por esto que le faltaba, que nunca antes la había visto en su vida, obviamente, porque tanto Lionel Messi como el resto del seleccionado, pero obviamente con el astro del fútbol a la cabeza, necesitaban esta coronación y obviamente querían traer una alegría a nuestro país para cerrar el 2022 de la mejor manera. Recordamos que esto fue el 18 de diciembre, a una semana nada más de las fiestas, y bueno, las fiestas quedaron totalmente soslayadas por esta fiebre albiceleste que se vivió a fines del 2022, pero que todavía obviamente seguimos celebrando. Así que si les parece, tenemos un fragmento para compartir con ustedes de la entrevista que le realizamos a Gustavo el pasado 27 de diciembre, cuando vino el anexo de la Cámara de Diputados. Esta muestra se puede venir a ver en la planta baja del pasillo que une el anexo A con el anexo C y también en el entrepiso. Ahí estuvimos y esto nos decía Gustavo. ¿Cómo fue esta muestra? Y la verdad son los 6 años de mis últimos 6 mundiales que hice con la selección argentina. Es un poco la historia mía junto a la selección y bueno, gracias a Dios pude hacer el broche final, que era la Copa que tanto deseábamos los argentinos y principalmente yo como profesional. Yo soy fotógrafo deportivo, me considero como fotógrafo deportivo porque siempre me gustó el fútbol y bueno, el sueño de todo jugador frustrado, estar en un mundial y bueno, en este caso yo estaba del otro lado, ¿no? Fotografiando y retratando las imágenes de los jugadores y todo. Tuve la suerte de ver a los 2 más grandes del fútbol argentino, ¿no? Verlo a Maradona jugar, no con la selección en un mundial, porque no me tocó, que fue en el 94, pero sí, bueno, Maradona como jugador de fútbol con Boca, con Newell's y obviamente dirigiendo a la selección argentina, que fue en el 2010. Empecé en el año 94, cuando tenía 23 años, decidí ser fotógrafo profesional y ahí empecé, bueno, mi carrera. Empecé ahí ya de joven en el diario La Prensa y después, bueno, me fui moviendo por otros diarios. Terminé, bueno, en Clarín Olé durante 21 años. Fui corresponsal de varios diarios de afuera. Los más importantes fueron el diario AS y el diario Marca de España, 10 años en los 2 diarios.
Después, bueno, corresponsal de un diario de Grecia y de una página web de China también. Bueno, ahí teníamos ahí estamos, entonces el testimonio de Gustavo Ortiz y exactamente, Fer, que como te contaba, se presentó presencialmente el pasado 27 de diciembre. Tuvimos el privilegio de entrevistarlo y contaba un poco cómo fue su paso, ¿no?, por la fotografía deportiva, que comenzó hace más de 30 años y que estuvo realizando trabajos para diferentes medios internacionales, para Grecia, para España, para China, y también nos contaba que trabaja particularmente para algunos miembros de La Escaloneta, ¿no?, para que ellos suban diferentes imágenes en sus redes sociales y puedan tener la mejor calidad para mostrarle a sus fanáticos cómo se viven estas emociones que son realmente trascendentales y que atraviesan los ojos de cualquiera que venga a ver estas fotografías, que se pueden venir a ver, reiteramos, hasta el 10 de febrero. Claro, Sofi, y ahí veíamos también dentro de las fotografías ese ojo que tiene el fotógrafo, el fotoperiodista principalmente, cuando toma esa imagen de Messi con la copa, la imagen, la explosión de la cara de Messi de alegría, la explosión de alegría de la cara de Messi con la copa, porque la última imagen que habíamos conocido de Messi cerca de la copa fue esa cara de decepción pasando en el año 2014. Y acá estábamos del otro lado de la imagen ya. Sí, sí, exactamente. Y bueno, un acertijo más que le pone un condimento extra, ¿no?, a este festejo tiene que ver sin dudas con la noticia que conocimos hace algunos días de la copa falsa, ¿no? Una copa que no era la real, que estaba circulando en el campo de juego y que, bueno, sacaron muchísimas fotos con esa copa que estaban alzando los diferentes jugadores. Entonces ahí se abre un nuevo acertijo cuando vemos alguna foto de los jugadores alzando la copa. Bueno, ¿era la real o no? Se ponen todos a hacer zoom a ver si tenía la pintura saltada o no. Le dio otra mística, ¿no?, otra épica a esta final del mundo, que en una semana y media vamos a cumplir un mes de ser los campeones del mundo en esta tercera copa que se queda en nuestro país, pero obviamente la alegría sigue, la muestra sigue por un mes más al menos, y vamos a tener más información y más datos para compartir con ustedes respecto a esto. Sabemos que el año que viene es un año electoral, pero sin dudas esta coronación va a seguir de largo para todo el 2023 también, así que todo lo que vivamos el año que viene va a tener un tinte futbolístico. Es así, Sofi, agradecerte por traernos a esta mesa de trabajo este paréntesis de tanta política para refrescarnos nuevamente con La Escaloneta. Agradecerte y quédate para compartir, porque la Dirección de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación hizo un documental respecto a la historia de los mundiales. Lo encabezó este trabajo el periodista deportivo Alejandro Fabri, y estuvo en nuestro canal, en Mundo Cultura. Ahí estuvo hablando respecto a este trabajo que expuso aquí en el Congreso de la Nación, y vamos a compartir parte del documental de Alejandro Fabri conjuntamente con la Dirección de Cultura de la Cámara de Diputados, que es el siguiente. Nosotros desde la Dirección de Cultura ya veníamos trabajando con Alejandro en alguna idea antes de la pandemia para realizar algún ciclo similar al que terminó finalmente saliendo. Pero bueno, dada la proximidad del Mundial y en el contexto que nos estábamos manejando, se nos ocurrió, y también un poco inspirados en el libro, ¿no?, de estas historias secretas de los Mundiales, empezamos a pensar en, bueno, ¿qué tal si pensamos en el recorrido de Argentina en esos Mundiales? Claro. Y en la relación de nuestra selección con todo lo que veníamos hablando, ¿no?, los contextos políticos, sociales, culturales que la atravesaron y en el cual obviamente no podemos mirar para otro lado. Y bueno, a partir de ahí, obviamente contar con la figura de Alejandro para nosotros fue muy seductor, y desde ya que bueno, salió este proyecto tan ambicioso y que nos da tanto orgullo, porque como bien decías, es íntegramente realizado por trabajadoras y trabajadores de la casa, no solo de la Dirección de Cultura, sino también de Estrategia Digital, que bueno, en definitiva son los que llevaron adelante también el proyecto. Jorge, te hago una pregunta más. ¿Cuánto tiempo llevó la realización del documental? Mira, lo hicimos medio con un tiempo récord, porque se acercaba el Mundial. Sí, se acercaba el Mundial, y
nada, toda la rigurosidad que le pusimos a la investigación periodística, la realización audiovisual en sí, y en esto quiero nombrar a Luciana Flores, que es la realizadora técnica del audiovisual, igual que Roberto Cascabelo, que es el director de fotografía. Le hemos puesto todos los últimos meses. La verdad que han sido muchos meses de diálogo, de debate y sobre todo de buscar información, pero la realización en sí fue muy cercana a la fecha del comienzo del Mundial. El documental tiene imágenes de partidos de otros mundiales anteriores, no tan antiguos a lo mejor, pero de los años 50, 60, que yo no había visto nunca, que se han conseguido, sí, han sido unos hallazgos fenomenales. Participaciones de Argentina en esos mundiales, ¿no? Bueno, son muchos años de guardar datos y de tener cosas vinculadas a los mundiales. Uno con los años que tiene de trabajo está al tanto de determinados temas. Siempre aparece alguna historia que no la tenías en cuenta. Hay que ver si la podés filmar o en todo caso si la podés escribir también en el libro, ¿no? Los mundiales primeros, los de la década del 30, antes de la Segunda Guerra Mundial, hay pocas imágenes, es mucho más complicado, no tenés protagonistas vivos porque ya fallecieron, entonces tenés que buscar desde otro lugar, desde otro lado. Ya con las imágenes y mucho más después de los 70, con el color, es otra posibilidad. Te viste mucho mejor. Pero bueno, no siempre, yo creo que la gente, los más jóvenes sobre todo, tienen que darse cuenta que el hecho de que las imágenes estén en blanco y negro no es que nos equivocamos por alguna razón. Antes se veía así, yo crecí con la televisión en blanco y negro. En torno a eso, y relacionado con la pregunta anterior que le hacías a Alejandro, creo que a diferencia de lo que pasaba en mundiales de la década del 30, lo que pasa ahora es que quizás la investigación periodística hoy sí puede desnudar cuestiones como estas que estás mencionando, y que por ahí, bueno, podemos conocer que detrás de la construcción de un estadio o que detrás de la organización de un mundial pasan cosas que evidentemente, digamos, son muy fuertes y afectan a la vida social de ese país puntualmente. En este caso, como el que contaba Alejandro, al no haber esa información, por ahí se creían este tipo de leyendas o cuestiones que, en definitiva, terminaban esto, boicoteando la organización de un mundial, que cuando los países venían se daban cuenta de que no era así, y además de toda una cuestión de prejuicio respecto de los sudamericanos y de nuestro fútbol, ¿no? que llegó incluso hasta el Mundial de Inglaterra, ¿no? Nos llamaban a nosotros, los argentinos, como animales, nos gritaban animales en Wembley, como un gesto despectivo de la forma en que teníamos nosotros de vivir el fútbol. En la década del 30, en el 38, el mundial previo a la Segunda Guerra Mundial que se desarrolló en Francia, Alemania e Italia jugaron. Italia fue el campeón, el bicampeón, ganó el torneo del 34 y el del 38. Hacían el saludo fascista, porque estaba Mussolini en el poder, vestidos de negro, con una enorme cantidad de italianos alrededor de la cancha, que eran exiliados italianos expulsados por Mussolini, que tenían la dicotomía de ¿qué hago? ¿Grito por mi país, que quiero que se haga campeón, pero al mismo tiempo silbo o insulto al gobierno que está? Y Alemania hacía el saludo nazi, entraba con la bandera nazi, y a nadie se le caía una discusión o una protesta, porque teóricamente eran democracias. 2 años después, 1 año y medio después, empezó la guerra. ¿Y qué pasó en el Mundial del 90? ¿No? Algo similar con esta historia que estás contando, ¿no? Cuando Argentina jugaba con Italia. Bueno, fue por ¿puedo decir los insultos de Diego al público o la silbatina de los italianos a Diego y al himno argentino? Ambas. Porque jugaba Argentina contra Italia y los napolitanos, que el partido se jugó en Nápoles, justamente el hogar de Diego. Entonces los italianos de Nápoles tenían también una disyuntiva gigante, porque aman como Dios a Maradona, y al mismo tiempo jugaba Italia contra Argentina, encima Argentina la elimina, ¿no? Sí, bueno, quiero agregar algo de eso, también contra el ciclo documental con aporte muy valioso de nuestros invitados, que son Enrique Macaya Márquez, como veían en el tráiler, Víctor Hugo Morales, Viviana Vila, que es la primera mujer periodista en cubrir un mundial, no solo en Argentina, sino a nivel mundial. Lo hizo para una cadena internacional, no lo hizo para nuestro país, y también Ezequiel Fernández Moore. Y justamente este último cuenta, no quiero spoilear mucho el documental, pero viene a colación que esto mismo, ¿no? Él trabajaba para una agencia italiana y nos cuenta para el documental que el estupor que vio cuando Goicoechea atajó el último penal, que los napolitanos y los italianos en general que estaban en el estadio no se le podían agarrar con nadie, porque, dice él textualmente, amaban al verdugo. O sea, Maradona los había dejado afuera y como que no sabían cómo reaccionar frente a eso, y es realmente toda una imagen muy fuerte.
Se vengaron de una manera. Cuando Sí. terminó el partido, no podías ir a comer a ninguna parte si eras argentino porque no te servían la comida. Ay, no te puedo creer. Hubo varios colegas que se hicieron pasar por uruguayos y comieron. Hay un capítulo, una parte dedicado al Mundial del 58, ¿no? Que fue el papelón más grande de Argentina. Ay, a ver, contame. Deportivamente y además fuera de la cancha. ¿Por qué? Argentina nos llevó cocinero, según los jugadores del 58, comían arenque con papas y papas con arenque. Encontraron a un chileno que era carnicero en la zona de Malmö y el tipo les fue cortando carne de alguna manera para que comieran algo más o menos que tuviera que ver con la comida argentina habitual. Sí. Argentina no llevó la camiseta suplente, llevó solamente la titular. Cuando se sortea qué equipo usaba la camiseta original, la camiseta principal, el sorteo lo ganó Alemania. Entonces el capitán de Argentina, que era Pedro del Hacha, que era jugador de Racing, fue al vestuario y le dijo a los dirigentes, bueno, traigan la camiseta alternativa. No trajimos 2 camisetas iguales, 2 juegos de camisetas iguales. Tuvieron que salir a pedir por Malmö una camiseta prestada. 11 camisetas las prestadas. camisetas prestadas. Y La historia de las camisetas es real, Argentina jugó de entonces. amarillo contra Alemania Federal. Un papelón. Sí. Y después, bueno, el resultado, el 6-1 con Checoslovaquia en contra, que fue llamado el desastre de Suecia, ¿no? El desastre. Porque creíamos, es lo que dice Enrique Macaya Márquez, creíamos que éramos los mejores sin tener nada para demostrarlo. Ahí estamos, el documental de los mundiales, el recuerdo de la escaloneta también, que puede verse, como nos contaba Sofi, todos los días en el anexo A de la Cámara de Diputados de la Nación, las imágenes que tienen que ver con el triunfo de la selección argentina, la copa que levantó finalmente después de tanto trabajo y de tantos años de buscarlo, Lionel Messi, y el triunfo de la República Argentina. Vamos a hacer una pausa en esta segunda edición para regresar y seguir hablando. Ahora sí, cerramos el paréntesis de este relax de deporte que nos dimos para seguir hablando de las sesiones extraordinarias, de los temas que se vienen y dialogar también con los diputados nacionales. Pausa, esto es la segunda edición por aquí, por DTV, ya regresamos. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. Paula, tengo 34 años y soy doctora en química biológica. Hace años empecé a jugar al básquet con mis amigos. Nos juntamos, entrenamos y nos divertimos. Durante la semana investigo el comportamiento de las proteínas en el Laboratorio de Biología Celular y Estructural del Instituto del Lugar. Trabajo de lo que más me gusta sin dejar ninguna pasión de lado. Que lo que quiera hacer incluya la ciencia. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo,
La provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Ay, mi mamá. Avísame cuando lleguen. Llegamos, ma. Recontra llegamos. Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Buscás naturaleza? Entrá a larutanatural.gov.ar y elegí tu próximo viaje por Argentina. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Muy bien, regresamos a esta segunda edición por aquí por Diputados Televisión, segunda edición por DTV, cerrando la semana con estas novedades que tienen que ver con que a mediados de la próxima semana ya vamos a conocer la convocatoria por parte del Poder Ejecutivo Nacional al Parlamento de la Nación, a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, para que discutan diferentes temas en
el periodo de sesiones extraordinarias y ahí únicamente se discuten lo que propone el Ejecutivo, únicamente, no la cantidad de proyectos que uno puede ver, porque hemos visto la creación de universidades, proyectos que hay muchas iniciativas. El proyecto de alcohol cero que se aprobó aquí en Diputados pasó al Senado y ahí está, todavía no se sabe. Y la universidad, la creación de universidades viene de las extraordinarias del año pasado. Claro. Porque había 3 esa vez. O sea que la idea también es incluirlas ahora en estas, supuestamente. Podrían incluirse. Eduardo Valdés, en una de las charlas que tuvo con Diputados Televisión, él asegura que van a estar. El tema en realidad los temas, si bien son temas que obviamente dispone el presidente de la Nación, porque es el que arma ese temario en lo que es extraordinarias, está conversado con el bloque oficialista acá y la idea, o lo que muchas veces, no siempre se suele hacer, es que desde aquí el bloque oficialista hable con los distintos sectores de la oposición para ver qué temas les interesaría que se traten en extraordinarias para que después el presidente pueda incluirlos. No se hace siempre y una de las cosas que plantean desde Juntos por el Cambio es que hasta ahora el gobierno de Alberto Fernández nunca tuvo esa práctica cada vez que convocó a extraordinarias. Bueno, esta semana vimos imágenes de Germán Martínez en la Quinta de Olivos, conjuntamente con Carolina Gagliar, hablando con el presidente, hablando sobre el tema del juicio político, hablando puntualmente, pero me parece que fue un diálogo más amplio y se habló un poco más respecto a la convocatoria de sesiones el temario extraordinarias. Que exacto. Nos vamos a ir ahora a la provincia de Neuquén. Diputado Guillermo Carnaghi, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, diputado, estamos hablando un poco aquí en la mesa lo que se va a conocer la próxima semana, que es la convocatoria extraordinarias. Algo adelantó la vocera presidencial, Gabriela Cerruti. Temas que tienen que ver con lo económico, el juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Bueno, ¿qué lectura hace usted, diputado, de esta posible convocatoria? Sí, está anunciado, o sea, se anunció ya desde el Ejecutivo la convocatoria para el juicio político y después, bueno, hay varios temas ahí que estarían pendientes que podrían ser incorporados en extraordinarios, ¿no? Entre ellos, bueno, está el plan de pago previsional, la creación de universidades, bueno, el tema del hidrógeno verde, bueno, hay varios temas ahí que estaban dando vuelta que sea posible de que, bueno, también si ingresa el proyecto, el tema del blanqueo. O sea, bueno, hay varios temas que se están mencionando con la posibilidad de que sean nombrados y listados para tratarlo ahora en extraordinaria de segunda quincena de enero. Claro. Guillermo, distintos temas, y cuando hay muchos temas o hay varios temas, ¿hay más posibilidades de acordar con la oposición los tratamientos de los diferentes proyectos? Espero que sí, espero que la oposición reflexione. Venimos de 3 sesiones fracasadas, desde la renovación de las autoridades, después hubo 2 sesiones que fracasaron. En ambas sesiones estaban incluidos, bueno, el tema de la universidad estaba incluido en ambas sesiones y después se incorporó para la segunda que fracasó sobre fin de año, que era el tema del plan de pago previsional, que es una ley más que importante. Esto beneficiaría potencial de 800.000 nuevos jubilados y jubiladas. Diputado, ¿qué tal? Gabriela Vulcano lo saluda. ¿Han podido empezar a conversar con la oposición teniendo en cuenta que si se convoca a extraordinarias, bueno, va a haber que tratar de reunir el número para poder avanzar con alguna de las iniciativas? Sí, se está conversando obviamente ante esta posibilidad. Desde las autoridades del bloque, las autoridades de la Cámara, se conversa con la oposición para poder lograr el quórum y dar tratamiento a estos temas. Diputado, ¿cómo le va? Marco Giorgetti lo saluda. ¿Cree que el tema juicio político va a agregar un ápice más de tensión, va a escalar lo que venimos viendo en diciembre y la posibilidad de sesionar es aún más lejana? ¿O esto es algo que
interpretamos desde afuera los periodistas? Yo, desde mi punto de vista, creo que las condiciones están dadas para iniciar el juicio político. Creo que hay causales. Fundamentalmente, bueno, el mal desempeño es una de las causales para plantear el juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que están dadas esas condiciones, estos elementos para avanzar en el juicio político. Bueno, primero se definirá desde la Comisión de Juicio Político y luego será la oportunidad de ir al recinto. Entonces, el debate sobre este tema puntualmente y las posturas de los distintos bloques se van a expresar en las reuniones de Comisión de Juicio Político, ¿no? Entonces, ahí uno puede tener una visión luego qué va a pasar en caso de, digamos, cuando se llega al recinto. Con el diputado José Di Mauro lo saluda. ¿Qué tal? Para estas extraordinarias que ya se empiezan a preanunciar, ¿qué tema a usted particularmente que le parece que tendría que ser incluido? Sí, además del juicio político ya lo mencioné, creo que el tema del plan de pago previsional es un tema central y también creo que es hora de que terminemos de dar aprobación a la creación de todas estas universidades que están pendientes. Usted lo mencionaba al inicio, inclusive habían sido nombradas algunas de ellas en la extraordinaria del año pasado. ¿Y por qué creo que son temas centrales, sí. ¿Por qué cree que el tema del plan de pago por la moratoria previsional no salió por decreto nuevamente hasta que haya una ley? Porque es necesaria la ley tiene más, abarca más de las posibilidades del decreto del presidente, así lo informó la titular de ANSES, en la reunión del bloque, lo ha hecho público, ¿no? O sea, así que este plan de pago, ya le digo, o sea, tuvimos la sesión para lograr el quórum en la reunión de comisión, digamos, había un plenario de comisiones, también tuvimos dificultades, pero finalmente se logró el quórum y tuvimos dictamen. Ya viene con dictamen una ley que viene con dictamen ya del Senado, ¿sí? Ya tenía media aprobación del Senado. Así que bueno, entiendo que esto es lo que se nos explicaba desde ANSES, que es necesaria la ley. Por eso, ante la pregunta de ustedes cuáles son los temas centrales, entiendo que este es un tema central para poder dar respuesta a la posibilidad de jubilar. Se está hablando de un universo aproximadamente de 800.000 posibles jubiladas y jubiladas nuevamente que se podrían ver beneficiadas con este plan de pago. Ahora, ¿qué tal, diputado? Débora Urieta lo saluda. Usted mencionaba las 3 sesiones fallidas del último mes, la última parte de diciembre. ¿Qué expectativas tiene para este año? Que ya Juntos por el Cambio y algunos bloques del medio vienen anunciando que el pedido de juicio político terminó de romper todos los vínculos que había entre oficialismo y oposición, y a eso se le suma que es un año de campaña electoral. ¿Cómo imagina el Congreso este año? La expectativa es que finalmente se pueda funcionar y se puedan debatir estos temas y se pueda dar los debates en el recinto. Si uno se toma por las posturas de los bloques de la oposición, fundamentalmente de Juntos por el Cambio, en esas 2 sesiones fallidas, previo a esto ellos habían planteado que no iban a sesionar más hasta marzo. Esto lo habían hecho el planteo. En la primera sesión el planteo era por el tema del nombramiento de los diputados y diputadas ante el Consejo de la Magistratura. Eso ya estaba resuelto en la segunda sesión, pese a eso tampoco dieron quórum, ¿no? O sea que había una posición tomada, esto lo digo porque además lo habían hecho público, de que basta, no funciona más el Congreso, que pasamos a marzo del año que viene. La expectativa es que se pueda funcionar, creo que porque además estos son temas de la gente. O sea, estoy hablando de acá de que se ve beneficiado con este nuevo plan de pago, que no es la moratoria, el nuevo plan de pago previsional de la gente y los que se ven beneficiados con la creación de la universidad de la gente de estas localidades, que estuvieron presentes, siguiendo los 2 debates, de 6 no tengo todo el listado, pero de 6 a el Delta, de las Madres de Plaza de Mayo, Saladillo, Universidad de Paraná, Río Cuarto. Era una serie de universidades. O sea, son cuestiones que se tienen que tratar y discutir porque son cuestiones que benefician a la gente, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista,
espero que reflexionen y pese a que sea un año electoral, tenga funcionamiento el Congreso, porque así se necesita. Claro. Obviamente el año electoral perjudica y se empieza a votar. En el caso de las provincias, ya en la provincia de Neuquén se convocaría para, lo anunció el gobernador, por eso ahora la semana pasada, el 16 de abril, lo mismo en Río Negro, la vecina Río Negro, y así empieza el cronograma en las provincias hasta llegar a agosto a las PASO y en octubre a la general. Claro, y seguramente ese calendario electoral que va a tener la Argentina va a tener cierta repercusión directa con la Cámara de Diputados, con la Cámara de Senadores, con el Congreso en definitiva. Diputado, hay gobernadores que acompañan y acompañaron el pedido de juicio político, hay otros gobernadores que no. ¿Esto usted ve que se puede reflejar también en el seno, puertas hacia adentro del bloque del Frente de Todos? No veo que esto se refleje en principio en las reuniones de comisión, así se ha expresado, son expresiones que se han hecho públicas, así como, o sea, lo que sí quiero diferenciar, hubo 18 gobernadores que expresaron su rechazo a la acordada de la Corte Suprema de Justicia en favor de la coparticipación para Cava. Esto luego no se reflejó en el pedido de juicio político. Pero la cuestión de fondo que se está discutiendo, que es el tema de la coparticipación, el apoyo de la postura del presidente fue apoyada por 18 gobernadores. Tuvieron, está claro, es público, no el mismo, el mismo temperamento apoyando al presidente en el juicio político. Pero en la cuestión de fondo, 18 de los gobernadores, o sea, todos los gobernadores del Frente de Todos, más 4 gobernadores de los partidos provinciales, con excepción de los gobernadores que responden a Juntos por el Cambio, cuestionaron esta acordada que beneficia a Cava. En realidad, no porque beneficia a Cava, en realidad los gobernadores lo que están planteando es que perjudica a cada uno de sus distritos, que esa es la discusión de fondo. Diputado, lo que plantean desde el bloque oficialista es que uno de los temas que seguramente se va a incluir en el proyecto, en extraordinarias, va a ser el proyecto de blanqueo y que podría ser uno de los primeros temas a empezar a tratar justamente por la urgencia que tienen desde el Ministerio de Economía, teniendo en cuenta que ahora en febrero ya se comienza con este intercambio de información financiera entre el gobierno de Estados Unidos y el argentino. ¿Ustedes tienen algún anticipo, algún borrador? ¿Han podido analizar como algo respecto a este tema antes de que ya ingrese el proyecto? Sí, no lo mencioné porque todavía no está el proyecto presentado. Sí tenemos anticipo de esto de generar un nuevo blanqueo en función de lo que decís vos, ¿no? De la posibilidad de acceso a la información de los capitales en el exterior. Así que sí, es un blanqueo donde genera distintos porcentajes en función de los distintos plazos, del 2,5, que creo que al 5 y al 7. Creo que en eso se está hablando. Es otra de las leyes que creo que es importante, que desde Economía están haciendo público la necesidad que se trate también en extraordinario, ¿no? También está el tema del fomento de las inversiones para el agro, que es otra de las leyes similar al fomento de las inversiones para la industria automotriz, pero esto, en la maquinaria agrícola. Son temas que estamos a la expectativa que son importantes. Por eso hablo que son temas que importan a la gente. O sea, salir de la discusión esta de que si esto es beneficioso en términos electorales para Juntos para el Cambio, para el Frente de Todos, son todos temas, esto entiendo yo que son los beneficiarios directos, son distintos sectores de la sociedad, el quehacer económico, la cuestión social, que es beneficiado con estas leyes. Desde ese punto, la expectativa es que den quórum, poder tratar los temas, y si hay diferencias, como lo han planteado en el tema de la universidad, que den la discusión en público, pues si bien las reuniones de comisión son públicas, no tienen la misma trascendencia, la misma discusión que un debate dentro del recinto. Cuando camina por las calles de Neuquén, ¿qué le preocupa más al neuquino? ¿La moratoria, las universidades? Bueno, las universidades justo no caen en Neuquén, los proyectos de ley que fomentan las inversiones o el juicio a la Corte Suprema, que sabemos que nunca se va a avanzar porque los 2/3 no están en ninguna de las dos cámaras.
Sí, preocupa, o sea, puntualmente el tema del blanqueo preocupa. Yo tengo información de las oficinas de la UDAIS o las oficinas del CEP, donde la gente va con la expectativa, bueno, cuando sale la ley para poder acceder o al plan de pago o a jubilarse teniendo 60 años, o a este plan de pago que le da la posibilidad, que hay muchos que están en condiciones o cerca de jubilarse, que le dan la posibilidad de acceder y bueno, de ir pagando los años que no se acumularon en su vida laboral, ¿no? Claramente es por falta de aporte, no es gente que no son hombres y mujeres que no han trabajado, sino que no han logrado los años de aporte para acceder a este beneficio. Creo que este es el tema central. Obviamente el tema del juicio de la Corte Suprema es un tema que preocupa en general a la gente porque, bueno, preocupa el tema de la justicia. Y si vamos al tema puntual, si una Corte que favorece y falla en términos de participación a favor de Cava, claramente esto perjudica los ingresos de los gobiernos provinciales. En este caso Neuquén, que desde ese lugar se expresó el gobernador en su momento, pese a no haber acompañado el pedido de juicio político. ¿Y por qué no se expresaron cuando el presidente le sacó el punto de participación y se lo dio en su totalidad a la provincia y, por ejemplo, no a Neuquén? Se expresaron en esa línea, sí. Los gobernadores se expresaron en esa línea. Por eso digo que el tema central es la discusión de la coparticipación. Claro. O sea, cuestionaron el fallo de la Corte, pero lo que planteaban es, bueno, en lugar de ir a la provincia de Buenos Aires, que se repartan en el conjunto. Por eso decía que la discusión de fondo en este tema es el tema de la discusión de la coparticipación. Obviamente la importancia que tiene el funcionamiento de la justicia es muy grave. Lo que hemos visto, lo que hemos tomado conocimiento de la situación de esta connivencia entre jueces, fiscales, ex miembros de inteligencia, funcionarios, fundamentalmente Marcelo D'Alessandro y CEOs de Clarín en este viaje al lado escondido, más ahora las comunicaciones entre el presidente de la Corte, que además es el presidente del Consejo de la Magistratura, con Marcelo D'Alessandro, claramente esto es sumamente grave. Realmente, por eso planteaba, desde mi punto de vista, están las condiciones dadas para plantear el juicio político, porque una de las condiciones es el mal desempeño. Y bueno, ahí hay un mal desempeño por esta connivencia, y bueno, esto que se titula como el lawfare, ¿cierto? O sea, este acuerdo entre los principales medios de comunicación, la justicia, el partido político, donde tienen intereses comunes y actúan en persecución o en persecución de los principales dirigentes populares, en este caso con y otros, en toda Latinoamérica, ya lo hemos visto, Correa, Lula, etcétera, Petro también en Colombia, que han sufrido el lawfare. Creo que son condiciones dadas para discutir el mal desempeño y también el tema de la comisión de un delito, como es claramente, desde mi punto de vista, el tráfico de influencia que hay entre estos actores que no son menores, ¿no? Que involucra a la justicia en la capital federal, pero también de la justicia federal y también a la Corte Suprema de Justicia. Diputado, el tema de fondo que usted dice que debe discutirse la coparticipación a raíz de todo lo que ha pasado con el fallo de la Corte y bueno, el juicio político pedido por el gobierno nacional, ¿se va a dar con una ampliación del presupuesto? ¿Usted imagina que ahí va a aparecer el debate de fondo o eso tampoco va a poder solucionar la cuestión? Es otra de las posibilidades que se está hablando. El tema de la discusión es un mandato de constitución de la Constitución reformada del 94, que es una discusión entre los gobernadores. O sea, esto es un acuerdo más. Lo que hace el Congreso es ratificar cuando se llega a un acuerdo entre todos los distritos, con lo cual es complejo llevar esta discusión adelante. Es lo mismo cuando se aprobó el consenso fiscal. Bueno, acuerdan los gobernadores el consenso fiscal y luego diputados de esa provincia no lo acuerdan. Creo que hay una contradicción. Eso, bueno, son los acuerdos que se hacen entre los gobernadores y el gobierno central, la presidencia de la Nación.
Así que, bueno, esta es la discusión. Una de las posibilidades que se plantea es esto, pero bueno, para aumentar el presupuesto también hay que definir de dónde surgen esos recursos, ¿no? O sea, no es tan sencillo. Claro, lo cierto es que Guillermo se va a tener que dar los debates, por un lado, esto que estamos hablando de los acuerdos vinculados con la coparticipación, la búsqueda de recursos para afrontar lo que ha señalado la Corte Suprema, el tema del proyecto de ley de blanqueo que va a tener que ingresar aquí al Congreso, eso por un lado, pero por el otro lado también va a estar el impulso que le van a dar ustedes al juicio político. Es decir, también, bueno, va a haber discusiones paralelas. Por sí, hay varias discusiones paralelas, por eso hay que ver qué temas nombra el Ejecutivo, o sea, plantea el Ejecutivo para extraordinario, después, bueno, qué cursos se da. Hoy leía declaración del presidente de nuestro bloque, Germán Martínez, que apelaba a esto, o sea, bueno, que la oposición deje de obstaculizar el funcionamiento de la Cámara y que baje y que dé los debates. Esto creo que es lo que necesita el conjunto de la ciudadanía. Y diputado, usted está terminando en su último año de mandato. Justamente, ¿qué balance hace de su gestión? O sea, ¿qué le falta conseguir? ¿Cuál es su objetivo para este año que se inicia? Sí, tengo objetivos. Tengo uno puntual que también se menciona. Bueno, tengo un proyecto ya laboral, lo voy a presentar en marzo para que no pierda estado parlamentario, que es una creación de una universidad en el sur de la provincia de Neuquén. ¿Sí? Y, o sea, son todos, bueno, son elementos que sirven al desarrollo. Estoy hablando de las localidades de Neuquén, San Martín, Villa Langostura, Junín de los Andes, Aluminé, hasta Piedra. ¿Sí? Eso, bueno, tengo expectativa de poder ingresarlo, voy a ingresar en marzo para que, bueno, haya tiempo de tratarlo, pero bueno, tengo expectativas de que, bueno, así como se crean o se están en proyectos de estas universidades, se le dé estas respuestas, porque toda la región está creciendo y creo que es una necesidad a cubrir. ¿Y qué carreras incluiría esa universidad? Y fundamentalmente carreras que tendrían que estar vinculadas con el turismo, con el medio ambiente, y bueno, fundamentalmente esas serían las dos ideas centrales. ¿Sí? ¿No le da un poco de enojo que casi todas de 2012 para acá, 17 de las 24 universidades que se han creado están en la provincia de Buenos Aires? No me enoja, pero sí me hace la reflexión de decir, bueno, el tiempo que presentemos también del interior. Diputado, Y me enoja porque es una necesidad y dar respuesta a una comunidad. O sea, en realidad la posición la pongo en positivo, no en negativo. No en quejarme, sino en, bueno, generar una propuesta. No la ingresé, ya la tengo elaborada, pero bueno, la ingreso ahora en marzo. Diputado, hay otro tema del que se ha hablado mucho en el Ejecutivo Nacional que tiene que ver con el proyecto de hidrógeno verde. ¿Y usted cree que se va a poder discutir este año este tema? Sí, ojalá, porque es otro proyecto. Bueno, no tenemos el proyecto, por eso no lo mencioné, pero es uno de los temas que se mencionó. El presidente de la Nación inclusive hizo mención a este proyecto de ley en ocasión de la apertura de las sesiones ya en marzo del año pasado. Así que bueno, la expectativa es que también se pueda tratar todos estos proyectos que tienen que ver con mayor actividad, que es lo que son proyectos centrales. Por eso nombraba el proyecto para las inversiones del agro, que se complementa con el proyecto del cannabis industrial, bueno, el apoyo a la industria automotriz. O sea, hay distintos proyectos que hemos ido tratando y hemos ido dando sanción durante el ejercicio del año pasado. Guillermo, ¿y cuáles son las expectativas electorales del Frente de Todos? Específicamente lo que usted nos señalaba, el adelantamiento de las elecciones para abril en la provincia de Neuquén. En la provincia de Neuquén siempre es norma votar en marzo o abril. Digo es norma. Es porque es la potestad que tiene el gobernador de llamar a esta fecha. Desde mi punto de vista es una potestad que le favorece a sus intereses políticos, partidarios y electorales, pero que tendría que ser modificado.
tenemos que tener una fecha como tiene el cronograma nacional, que se sabe que es agosto las PASO, octubre son generales, o definir un marco de 90 días antes de una finalización del mandato, para tener una regla de juego más o menos claras. Las transiciones son muy largas, marzo a entrega en diciembre. A mí me tocó ser parte de un gobierno local, perdimos unas elecciones en marzo y teníamos que gobernar hasta diciembre, cosa que sí, pero no, claramente que no es lo mejor, habiendo tenido un resultado desfavorable. En ocasión de que se presentó, yo era diputado provincial, se presentó la reforma de la ley electoral de la provincia, se la llamó pomposamente la reforma política, pero en realidad era la ley electoral. Nosotros planteamos en nuestro bloque este tema, fijar una fecha o un marco de una fecha más razonable, no votar, inclusive podría haber llamado en febrero, desde febrero que está la expectativa, y el gobernador jugaba a las escondidas de cuándo va a ser la fecha. Bueno, ahora tenemos fecha, es el 16 de abril y bueno, hacia allá vamos. Las expectativas son buenas, estamos discutiendo con distintos sectores políticos, partidarios y demás, para generar un frente lo más amplio posible y de esa forma generar una fuerza política que dé respuesta, entiendo yo, a lo que está necesitando la gente en Neuquén, una provincia rica donde no se está reflejando los ingresos que está teniendo la provincia de Neuquén en un mejor servicio de los roles. Ya tiene que ir, justicia, educación, salud, vivienda, etcétera. Entonces, bueno, estamos en ese proceso que se va a tener que resolver de aquí a fin de enero. Claro, ahí ya definir los candidatos, todos los sectores. Y primero definir los acuerdos, y de los acuerdos tendría que surgir los candidatos, y bueno, en ese proceso está. Guillermo, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. No, gracias a ustedes por llamar. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. El diputado Guillermo Carnaghi, diputado del Frente de Todos por la provincia de Neuquén. Bueno, ahí estábamos viendo los calendarios electorales que empiezan a cruzarse con la política nacional, con los debates nacionales. Y arranca todo muy temprano. Va a tener repercusiones, obviamente. Muy temprano, y no olvidemos que el Frente de Todos tiene un número muy ajustado, así que la idea es que no se le superponga con las campañas provinciales, porque si no le falta un par y ya... Él nos dijo, en abril... En abril, exactamente. Y en marzo, Río Negro. Sí, Río Negro que se conoció hoy. Ya se conoció también. Se conoció hoy, que también desdobla las elecciones. Ya son 10 las provincias que han confirmado un montón, elecciones desdobladas con Río Negro, que las definió para el 16 de abril, Río Negro. Hoy la gobernadora Arabela Carreras. Ah, sí, claro. Y mencionó al pasar las elecciones, obvio, las PASO de agosto, y uno se pregunta si no volverá un intento de no suspenderlas, sino correrlas, a lo mejor porque, bueno, está establecido que el Ejecutivo, y en una cierta coincidencia con el que fue oficialismo en su momento, todos coinciden en que, bueno, todo ese lapso que hay en una presidencia entre agosto y diciembre es pernicioso según sea el resultado para un gobierno. Entonces, sí, el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, dijo en varias oportunidades, cuando se estaba hablando de la posibilidad de directamente eliminar las PASO, dijo: lo único que nosotros pensamos desde acá es que sería importante acortar este lapso entre las primarias y las elecciones generales, pero hasta ahora no es fácil ese debate. No es fácil. Adelantar y cambiar la fecha de las elecciones primarias y las elecciones generales en épocas de pandemia, como para que tengan un impacto menor, porque estábamos ya saliendo, fue complicado. Sí. Claro. Creo que Carla Carrizo, justo la estamos viendo ahí, tiene un proyecto en ese sentido que acota los tiempos. Sí, claro. Pero es lo que decís, el año electoral. Lo que pasa es que si querés hacer algo así, que sería muy interesante para discutir, y porque todos coinciden en que puede complicar mucho y termina afectando al país. Pero bueno, no empiezas a discutir un tema como tan ríspido como es la cuestión de la Corte, porque bueno, lo que te debe buscar es tender puentes. Ese tipo de modificaciones, de acercar PASO con elecciones generales, tiene la objeción de la Cámara Nacional Electoral, que dice que no da tiempo al recuento de votos, sobre todo provincia de Buenos Aires, en tan poco tiempo. O sea, que no les da... el recuento general, que se hace voto por voto, lleva más cantidad que el que quieren implementar aquellos que proponen
la idea de que se acoten Bueno, los pero tiempos. para las legislativas pudieron hacerlo. No, Se corrió la corrieron campaña. las dos. Se corrió. Pero no se achicó Pero no la se achicó la distancia. no se achicó el tiempo. En eso decís que claro. Que no alcancen a contar los votos. Tiene que haber por lo menos 2 meses, ¿no? Entre una y otra. Y estaríamos la misma más allá de que la puedas correr en términos de calendario. Claro. Sí, sí. Y cuando hablamos del calendario electoral también vamos viendo lo que son las internas o las discusiones internas puertas hacia adentro de cada uno de los sectores políticos, pensando en esos precandidatos Yo creo que tienen que definirse. Que Germán Martínez ya debe, Germán Martínez, la presidencia de la Cámara, los distintos bloques, presidentes de bloque y secretarios que siguen más el día a día, deben tener un calendario grande en su despacho diciendo todos los fines de semana donde hay elecciones provinciales, descartando las sesiones para esas fechas. Pero la campaña No sé si está eso, no sé. Yo lo haría. ¿Qué es más importante? Yo La lo haría. elección, la campaña, digo, es un... Sí, eso también le sucede a Juntos por el Cambio y a otros espacios políticos donde también yo me animaría a decir que en realidad estamos hablando de la campaña electoral que se anticipó y demás, porque ya vimos varios candidatos en las playas de la provincia de Buenos Aires y demás, pero en realidad desde el año pasado ya empezaron varios a anunciar sus candidaturas presidenciales, candidaturas a gobernador. Se dieron muchas disputas al interior de los principales espacios, de las dos principales coaliciones, con el eje puesto en lo que son las elecciones de este año. Falta mucho, pero la discusión, la pelea y demás ya empezó en 2022. Sí. De todas maneras, hay Juntos por el Cambio tiene la ventaja de que no necesita sesiones ni leyes. Claro. El oficialismo sí. Pero no tiene masa hoy en día. A Juntos por el Cambio en particular no le interesa ganar votaciones. Y no le interesa mostrarse en el recinto porque salen a la vista también las diferencias que tienen. claro. Mientras menos sesiones haya, mejor. Claro. Así que para Ahora, ellos... el tema es la institución, ¿no? En definitiva. Cerrar pero el eso ya Congreso fue, con tantos meses de anticipación me parece Digamos, que es un riesgo para el oficialismo, para la oposición, ¿no? La movida de presentar el juicio político el 1 de enero del presidente, ¿no es una movida electoral también? Claro, sí. Seguro. Y no va en contra de que haya sesiones. O sea, sí, no es compatible. No hay nadie pensando en las sesiones hoy en día, me parece. Coincido. Solo Massa para mí. El Frente de Todos está demostrando lo que demostró desde un principio, que cada uno, son todos sectores que defienden cada uno sus propios intereses. En este momento el presidente no le interesa en particular la economía. La economía la ha entregado a una persona que es la que se está encargando de hacerlo, que es la que se está agarrando la cabeza cuando ve este tipo de cosas, porque ninguna economía resiste zarandeos institucionales. Entonces, pero bueno, está haciendo su juego en función de un interés de no quedar afuera de lo que se va a resolver en definitiva en junio cuando se cierran las listas. Claro. Y sería muy excepcional que un presidente de la nación no esté incluido en la posibilidad de reelección. Ahora, a alguien le interesa que el Congreso funcione y es el ministro de Economía. ¿Y a nosotros? ¿De qué trabajamos? Bueno, nosotros también, claro. Pero, pero mirá todo el trabajo que te dieron interesa con todo. mucho al ministro de Economía porque, a ver, repasemos un poco las leyes que están pendientes y que tienen que ver con el área económica. El tema del blanqueo, el tema de la... Está trabajando en dos monotributo, proyectos, el de hidrógeno verde y el de gas natural licuado. Esos son otros dos proyectos. que tienen que ingresar. Tienen que ingresar, se supone que lo están ultimando los detalles. Sí. Y el blanqueo, está trabajando el blanqueo también está trabajando en el blanqueo. Como tema central, ¿no? La ley de agrobioindustria, vamos a decir de bioindustria. Después, también dicen que se está trabajando en un proyecto de ley para aumentar los impuestos al juego y a los bancos para compensar la quita de coparticipación en beneficio a la ciudad de Buenos Aires. De alguna manera tenés que reponer. Eso Alberto Fernández lo anunció como una especie de ampliación de presupuesto. Claro. Que vendría todo en un mismo debate. Claro, tenés que generar algún lugar Hay otro donde proyecto recaudar. que también está interesado el Ministerio de Economía, que es la ley de activos financieros. La También ley, debe que esa estaba sancionarse. muy cerca de llegar a un texto unificado, fue la sesión que se rompió Sí. todo y ahí tampoco terminó de avanzar ese proyecto. Bueno, ese de ley. tema, la ley de activos financieros, es un tema que también Argentina viene hablándolo con el Fondo Monetario. Sí, y con la OCDE. Y con la OCDE, es decir, que con el GAFI. O sea que hay organismos internacionales que también están interesados que Argentina se encuadre dentro de los compromisos internacionales. Porque va a haber una visita este año 2023, así que Exactamente. por eso el apuro. Y en eso sí se están acercando posiciones. Juntos por el Cambio pedía que se hagan una serie de modificaciones para que haya mayor independencia de la...
sí, la unidad de investigación financiera. Se estaban aceptando esos cambios, estaban muy cerca del debate y también de la firma del dictamen, y también se convocó, se decretó feriado por el triunfo del Mundial, así que se cayó esa comisión. De todas maneras, no había convocado la que preside Luján Rey, que es la de legislación penal. Sí, así que venía medio que faltaba una pata para ese proyecto, pero venía encaminado. En síntesis, estaría importante o interesante que se convoque extraordinarias sin el juicio político. Claro. Y a partir de ahí... vos decís que no va a aparecer el juicio político. Sí, pero para mantener ciertos acuerdos políticos. Es que en realidad, igual ahí, Fer, yo me remarcaría algo, más allá del juicio político. El oficialismo y la oposición ya venían teniendo graves problemas previo al tema del juicio político. Sí. Terminamos el 2022 con 3 intentos de sesiones que no se pudieron hacer, no se pudieron reelegir las autoridades de la Cámara de Diputados, no se pudieron tratar temas en los que estaban de acuerdo, ni siquiera digo de los proyectos en los que no había acuerdo. En algunos temas que había acuerdo no se pudo avanzar. Hay un problema en cuanto al diálogo que viene teniendo el oficialismo y la oposición y la posibilidad de acordar ni siquiera el temario, sino el hecho de hacer sesiones, de poder sesionar previo a lo que tiene que ver con el juicio político. Después podemos analizar si el juicio político que quiere llevar adelante el Ejecutivo Nacional en contra de la Corte Suprema de Justicia profundiza esos problemas que ya había aquí en la Cámara de Diputados. Bueno, vamos a analizar este tema, a ver si se profundiza o no. Nos vamos a ir a la provincia de Buenos Aires. Hugo Yasky, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Para usted, para el equipo. ¿Cómo le va? Muy bien, Hugo, buen año. Hugo, estábamos viendo un poco la convocatoria extraordinarias que se va a conocer la próxima semana. Una convocatoria con el pedido de juicio político o sin el pedido de juicio político. Hay necesidad del gobierno también de avanzar con proyectos que tienen que ver con lo económico. ¿Puede profundizar el juicio político diferencias entre oficialismo y oposición? ¿O hay discusiones paralelas entre, por un lado, el juicio político, por otro lado, los temas económicos? No, creo que, como recién planteaba una de las periodistas que está en el programa, nosotros venimos con dificultad. ¿Cómo se llama? Gabriela, sí. Bueno, señalaba muy bien. Ya veníamos con problemas de antes de lo del juicio político. 3 sesiones que no las pudimos concretar, temas que supuestamente ninguno de ellos generaba ninguna controversia mayúscula con la oposición, pero bueno, creo que estamos en una situación que a medida que se acercan los tiempos de las definiciones electorales y la interna de la oposición, va generando fricciones hacia adentro, se dificulta la posibilidad de encontrar la manera de sostener las sesiones. Vamos a intentarlo nuevamente con estos temas de extraordinarias que aparentemente no tendrían que generar ninguna oposición en bloque de parte del bloque de Juntos por el Cambio. Claro. Sí, ¿qué tal? Diputado Gabriela Vulcano lo saluda, ¿cómo está? Gabriela, disculpame, no recordaba tu nombre. No hay problema. Diputado, ahí del presidente de la Nación estaría convocando a sesiones extraordinarias para la segunda quincena de enero. Quería saber si ya en el bloque han podido empezar a hablar de algunos de los posibles temas que se pueden llegar a tratar, porque la segunda quincena de enero ya está muy encima, y si creen que el juicio político a la Corte Suprema va a ser el tema prioritario para el oficialismo en estas sesiones extraordinarias. Va a ser un gran tema, el tema del juicio político, desde ya. Es un tema que atañe
a tratar de sostener un marco de institucionalidad republicana y democrática que permita que el Estado de Derecho en la Argentina no se convierta en una entelequia, en un abstracto. Ha habido hechos gravísimos, son públicamente conocidos ya, creo que no merece ser mencionados, pero está claro que va a ser un tema importante. Los otros temas de extraordinaria son temas relacionados fundamentalmente con cuestiones sociales y económicas que se tienen que resolver, el tema de la moratoria para los jubilados que no pudieron acceder a ese beneficio, son más de 1.300.000 personas, el tema del blanqueo, creo que hay cuestiones que van a estar en el paquete. Nosotros tenemos, cuando digo nosotros me refiero el bloque del Frente de Todos, una reunión que está convocada para mañana, donde se nos va a informar más en detalle sobre la convocatoria extraordinaria y el tema del inicio de la actividad en la Comisión de Juicio Político. Diputado, ¿cómo le va? Marco Giorgetti lo saluda. Aprovecho que usted es parte Buenas tardes. de la Comisión de Juicio Político y le pregunto por el resto de los integrantes del bloque del Frente de Todos. Ustedes tienen una mayoría en la comisión y hemos visto que hubo gobernadores que dijeron una cosa y después hicieron otra. ¿Cómo está en el bloque del Frente de Todos y particularmente en la comisión las voluntades del oficialismo? No, en la comisión tenemos una posición monolítica muy firme a favor de sustanciar el proceso que por ser Cámara de Diputados nos pone en el tramo de lo que es la investigación y fundamentalmente el proceso de acopio de información, de testimonios, de pruebas. Después el Senado tendrá lo que sería la parte del juzgamiento en base a los elementos que aportemos, pero hay mucha convicción y hay unidad de criterio. Diputado, perdón, me quedé con algo que dijo antes. ¿Se van a reunir mañana, sábado, quienes integran la Comisión de Juicio Político, los diputados oficialistas o todo el bloque? Perdón. No, perdón. Estaba en mi cabeza con que estamos el lunes, el martes. El martes a las 11 de la mañana. Ya enero es una cosa, pero encima claro, es grave el asunto. No. Está bien. Podía Entonces, ser, hubo una sesión ¿qué es, el lunes? Sábado, Sí. pero... El martes. El martes es. ¿Pero qué va a ser la reunión? ¿Reunión los 16 diputados que integran la comisión? No, De bloque. no es reunión de bloque. Todos. Sí, todos. Perfecto. Ahora, mi duda es, usted hablaba recién Débora de Urrieta lo saluda, usted hablaba recién del rol que tendría el Senado en torno al juicio político, ¿no? Sabemos que están lejos de los 2/3 para que llegue algún día al Senado. ¿Tiene sentido avanzar y terminar de romper los puentes que había con la oposición que ponen en peligro leyes como la moratoria previsional para avanzar con suerte en la firma del dictamen? Digamos, primero, no, la verdad que no hay ninguna razón, salvo que la oposición... Sí, es esa. Digamos, es esa, claro. La oposición se abroquela para defender un status quo del que ha obtenido beneficios reiteradamente. Pero no podemos someter la República, el Estado de Derecho, el funcionamiento de las instituciones a una especie de chantaje. Bueno, miramos para el otro lado, hacemos como que no existen todas estas irregularidades que hablan de una connivencia, de una promiscuidad insoportable ya entre el poder político opositor y la Corte, o de lo contrario, vamos a hacer un torniquete en el Congreso. Creo que no podemos someternos a ese tipo de presión. Debemos hacer lo que consideramos correcto en orden al mandato que nos ha dado
la Constitución y el voto popular. ¿Cómo le va, diputado? José Di Mauro lo saluda. Ya que usted es ¿Qué tal, José? integrante de la comisión, se espera que probablemente la oposición ponga a debatir en esa primera sesión o en esas primeras sesiones de la comisión los juicios políticos propios que impulsaron, por ejemplo, contra el presidente de la Nación. Hay 8, creo, presentados, e inclusive contra ministros. ¿Qué sucede en el debate? ¿Cómo se maneja ese debate en particular? Le digo, reglamentariamente, o sea, ellos pueden proponer esos juicios debatir esos juicios políticos. ¿Cómo es el esquema de trabajo en ese caso? Siempre en las comisiones se impone el criterio de la mayoría, es decir, la oposición o cualquier sector puede proponer cualquier tema que haya sido previamente presentado, pero luego es la decisión mayoritaria de la comisión la que establece cuáles son los temas que efectivamente se tratan prioritariamente. Ahora, Hugo, la comisión está esperando el ingreso del pedido de juicio político a la Corte. La comisión ya tiene un pedido de juicio político a el doctor Ricardo Lorenzetti, presentado por la Coalición Cívica. Sí, es verdad. Existe ya una presentación de la Coalición Cívica y seguramente esto se va a sumar. Es muy probable, se va a intentar hacer, como se hace muchas veces, una suerte de fusión de temas para poder dar tratamiento. Por eso, y está buena la observación, no toda la oposición está, digamos, con una mirada crítica respecto del juicio político, en este caso al presidente de la Corte. Veremos, porque también sabemos que hay discusiones internas, cómo se ordena esto en el arco opositor. Diputado, perdón, una cosita sobre eso que acaba de decir. ¿Se va a querer sumar la discusión del proyecto que impulsó en su momento la Coalición Cívica para el juicio político a Ricardo Lorenzetti? ¿Pero eso es posible hacerlo en extraordinarios o deberían esperar al periodo de sesiones ordinarias? Esa es una estrategia que se va a definir en el marco de la comisión y también del bloque. Igual son temas, no proyectos específicos, es el mismo tema. Se habilita el tema. Claro. Exactamente. Bueno, Hugo, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Gracias a ustedes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hugo Yasky, diputado del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires e integrante de la Comisión de Juicio Político, ¿no? Me parece que vamos a ver comisiones en enero, no te quiero decir nada. ¿Podemos apostar algo? Una rosca de Pascua. Él tiene más experiencia que nosotros. ¿En qué fecha de enero? Porque a veces hay una trampita y aparece el 29. Bueno, la última semana de enero, podríamos decir. Vamos a ver. Sigue escéptico. Pero no, cierto sí, es totalmente. Estoy para apostar el lechón. Con las pinas y lo que nos dejó claro Hugo Yasky, ¿no? Esa apuesta. No sé, porque no llegaron los 3 dígitos. Tenés razón, quedó ahí. Lo que nos dejó claro Hugo Yasky es la decisión política del Frente de Todos de avanzar con el juicio político a la Corte. Le van a sumar los antecedentes, que el antecedente más cercano es el pedido de juicio político al Ricardo Lorenzetti. Exacto. Yo he consultado el tema de Coalición Cívica. No va a prender esa posibilidad dentro del bloque Coalición Cívica. ¿Van a hacer esto que no sé quién planteó que hay casi una veintena de pedidos de juicio político? Sí. Vos lo preguntaste. Solo ¿Cómo se hace con el resto? Todos. Claro, todo, lo del presidente, lo de Aníbal Fernández y demás, y dicen, no vamos a estar negociando eso. La estrategia va a ser una buena pero a ver, hay habilitación de temas. La habilitación de tema del Ejecutivo es juicio político a la Corte. No juicio político a todos. Dice. Bueno, pero van a querer lo que dicen desde Juntos por el Cambio es que ellos van a decir, bueno, vamos a discutir esto y van a querer, obviamente, forzar una discusión o exponer o ponerlo ahí en debate, más allá de que no se debata puntualmente eso. Bueno,
si quieren que tratemos de los juicios políticos, tratemos los juicios políticos que hay pedidos para todos, incluidos para el presidente de la Nación. Claro. Otro dato que deja Hugo Yasky, porque ya nos estamos yendo, reunión del bloque el día martes, es muy posible que el día miércoles se conozca el decreto. Sí, ayer hubo una primera reunión entre algunos de los integrantes de la comisión de juicio político de los diputados y diputadas oficialistas. Algunos ya se reunieron ayer para empezar a delinear la estrategia que van a llevar adelante en este juicio político a la Corte Suprema. Bueno, cerramos la semana con mucha información, Mucha información, Marcos, gracias. Buen fin de. Gaby, gracias. Gracias. Débora, hasta gracias. El lunes. Hasta el lunes, José, A gracias. vos. A usted también, Gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión, como siempre, para tener siempre la mejor información de lo que ocurre aquí en el Congreso Nacional. Esto fue la segunda edición por aquí por DTV, por Diputados Televisión. Gracias, nos reencontramos.